Imagen presenta Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a nuestro programa Industria Activa, mayo 8 del 2021. El tema del día de hoy, de hecho lo hemos tocado en otros programas, pero se hablaba antes de que fuera aprobada y ahorita nuestro invitado me recomendó volver a tomar el tema en vista que ya fue aprobada por las autoridades respectivas, en donde hubo ciertos cambios o lo que platicamos en los respectivos programas no fue tal cual al 100%. Entonces, por eso de nuestro invitado nuevamente, el CPCIMNII, Carlos Mario Mejía Cruz. Mario, bienvenido, y te preguntaba, ¿qué significa CPCIMNI? Hola, Chava, gracias por estar una vez más aquí con tu auditorio. Ricardo, un placer, como siempre, saludarte y estar aquí conviviendo antes y durante la charla. Pues bueno, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, después de haber aprobado un examen, ese fue en 2008. Se otorga esa certificación y una maestría en impuestos que tengo actualmente también, y una maestría en Derecho Fiscal, que ya no te la puse ahí porque iban a seguir con... Me ibas a quitar medio programa. Te iba a quitar en puras presentaciones, también yo las odio, no te creas. Ricardo, perdón, se me pasó saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Ya estás de regreso de tus vacaciones. Qué mal, amigo. Ya aquí estamos de regreso, un gusto como siempre saludarlos personalmente, estar de... Y sí, como bien lo comentas, un tema que ha dado mucho de qué hablar, y hoy nuestro experto en materia, Mario, nos colaborará para aclararnos estas inquietudes que sigue habiendo del auditorio. Bienvenido, Mario, y gusto en saludarlos. Oye, Mario, antes de empezar un poquito, también eres vicepresidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Sí, Chava, sí, soy actualmente el vicepresidente, el siguiente año tomo posesión de la presidencia. Actualmente el contador público certificado Carlos Bautista Sánchez es quien preside la misma, y pues bueno, ya estamos apoyando al Estado, a la gente en temas de contribuciones, en temas de asesoría, en temas de cursos, promoviendo la cultura fiscal en México. Gracias, Mario, y realmente necesitamos toda esa información, Richard, porque tanta información que hay en el medio, los tiempos que estamos viviendo, tanto políticos, económicos y de salud. Y Mario, nuevamente te agradezco tu visita en el programa, sobre todo la recomendación de volver a tomar este tema en base a que la reforma aprobada al outsourcing pues tuvo ciertos cambios, o de lo que se habló antes era aprobada, y que nos ayudes aquí a aclarar esta situación, ¿no? Porque me comunicaste que el pasado 23 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la tal comentada reforma al outsourcing. Sí, Chava, efectivamente el pasado 23 de abril, después de una espera, ahora sí que quien nos ha venido acompañando en las charlas anteriores, olvídense de lo que platicamos. Cambió de alguna forma, no radical, pero sí hubo cambios interesantes, y pues bueno, después de un rápido, fue aprobado en este recién pasado mes de abril, y sabemos reforma, y entonces pues hay varios cambios que los empresarios deben de estar preocupados por ellos, sobre todo aquellos que ocupaban el esquema del outsourcing, el esquema del insourcing, y algunas modificaciones que aquí les vamos a platicar, porque esto ya está en vigor, ya están corriendo plazos que se nos pueden acabar si no ponemos la debida atención. Muy bien. Richard, ¿quieres empezar con la primera pregunta? Sí, bueno, mira, estuve leyendo un poquito del tema porque es algo de interés y era importante darle una repasada. Aquí comentan que estas empresas de outsourcing tienen que estar registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues para estar debidamente constituidas, y tengo entendido que cuatrimestralmente tienen que estar haciendo reportes de los contratos que hayan celebrado, de una revisión pues temporal. ¿Esto a qué se debe, Mario? Bien, Richard. Miren, muchachos, el tema aquí es el siguiente en este sentido. Del 23 de abril en adelante, estamos ahorita en ese plazo, corren 30 días naturales, es importante, naturales,
para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dé a conocer los lineamientos por los cuales se puede obtener ese registro. ¿Sí? Les quiero comentar que el jueves a mediodía en la página de la Comisión Nacional Regulatoria, la COMSER, se publican de manera anticipada, no oficiales, estos lineamientos, pero traía varios requisitos adicionales a lo que las disposiciones aplican y eso no puede suceder. Entonces fue muy criticada en este corto tiempo y el día de ayer desaparece de la página. Así Entonces, de plano desaparece, que lo que queremos creer es que el eco fue tan grande que se estaban equivocando. Finalmente siguen en su plazo, ¿no? A finales de este mes de mayo es cuando se cumplirían los 30 días y necesitamos saber cuáles son los lineamientos para el registro. Hasta ese momento sabremos quiénes son los que lo podrán obtener. Pero trato de explicar una parte. Comencé con eso por lo siguiente. Hoy en día, a partir de que es publicada este decreto, queda prohibida la subcontratación. No podemos subcontratar personal. ¿A partir de qué día? A partir del 24 de abril. Del 24 de abril. El 23 de abril, el 24 de abril ya es obligatorio. Bueno, desde el 23 de abril es obligatorio, pero ya no podemos contratar. En este momento se entiende que no podríamos subcontratar trabajadores. A menos de que sea un servicio especializado u obra especializada. Que la gran incógnita sigue siendo que lo es, porque no hay una definición como tal, ¿no? No hay una guía. De que es un servicio especializado y una obra especializada. Versión anticipada que les comentaba que desapareció de la página de mejora regulatoria, pretendía definirlo, pero se estaban también, era no tanto entendible, ¿no? Me imagino también que por eso lo quitaron por el momento. Entonces no tenemos lineamientos para el registro, pero sabemos que modifican el 12 de la Ley Federal del Trabajo y ya no podemos subcontratar, y en el 13 dice sí puedes, pero a menos de que sea servicio especializado u obra especializada. Entonces, pero también hay una parte importante en esas redacciones, señala que siempre y cuando ese servicio especializado que subcontrates no esté vinculado a tu objeto social o a la actividad preponderante de la empresa. Es correcto. ¿Cómo explicamos eso? Vamos a suponer una empresa que vende máquinas y al vender las máquinas también da mantenimiento. Entonces, si esa empresa quisiera subcontratar a la gente que ocupa para hacer mantenimiento, eso ya está prohibido. Eso ya no podrás hacerlo. Oye, quiero subcontratar al personal de limpieza, puedes hacerlo. Quiero subcontratar al personal de vigilancia, puedes hacerlo. ¿Qué necesito? El registro. Es lo primero que debes de pedir. A ver, Mario, una pregunta, y es un caso particular y personal. Como saben, trabajo por una empresa que se dedica a la venta de maquinaria, llámese Heller. Nosotros vendemos centros de mecanizado. Lo vendemos al cliente, empieza a producir. Pero hay un año de garantía donde se tiene que dar el servicio por fallas de la máquina como tal. Pasando ese año de garantía, normalmente los clientes nos contactan para dar un servicio, llámese emergente o preventivo o predictivo. ¿Ese servicio que estoy dando es especial o no es especial, o cómo lo vas a definir aquí? En mi opinión sí lo es, chavo. Ustedes son especialistas en eso. Pero entonces tengo que registrarme. Tú tendrías que hacer ese servicio, lo tienes que hacer con tu gente contratada, asegurada, Sí, por parte de la así propia estamos. empresa. Ponía el ejemplo en el sentido de que si quisieras decir voy a subcontratar personal para atender mis necesidades, eso no puedes hacerlo. Tendría que ser personal propio. Ahora, ese es otro de los problemas que se nos van a presentar. Ahora pasemos a tu empresa. Tu empresa realmente, en mi opinión, hace un servicio especializado. Y entonces, en ese punto, ese mantenimiento, ese servicio emergente que se hace, se entiende que las empresas que te contratan no tendrían que hacerlo para que te puedan contratar. Aquí la disyuntiva, hasta que no se emitan las reglas, es si tú vas a necesitar forzosamente tu empresa tener ese registro, ¿no? En mi opinión, como lo estamos definiendo, sí cabría la posibilidad. La recomendación, en mi caso y para el sector, para mis colegas, la misma competencia, tenemos que registrarnos. En este momento yo les puedo decir que sí. Cuando sean emitidas las reglas sobre las cuales van a otorgar ese registro, probablemente podamos definir otras cuestiones. Pero en ese momento yo te pregunto, lo que tú haces, lo que Heller hace, no la venta de la máquina, que inclusive lo sería, pero ese mantenimiento preventivo, correctivo, emergente, ¿es especializado? Sí.
Por supuesto, mandas a tu gente a capacitar inclusive fuera Por del la país. experiencia, por el entrenamiento que se tiene, por herramientas especiales que tenemos. Es correcto, Chava. Pero pongamos otro ejemplo, me voy a situar en el punto. ¿El servicio de contabilidad es especializado? Pues podemos decir que sí, pero finalmente yo no pongo a mi personal a disposición del cliente. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo tendría que llevar a mi gente, a mi personal al lugar del cliente y decirle, pues dile a mi contador cómo haga las cosas o dile a mi colaborador cómo lleve la información. Eso no es posible. Quizás si lo trasladamos a tu ámbito también podamos ahí definir que aunque sea especializado, tú no pones a disposición a la gente de tus clientes. Tu gente ella hace lo que tiene que hacer, no le dicen cómo. Ese es el tema de lo que trae esta modificación en el F de Trabajo. Lo que nos señala es, queda prohibido la subcontratación y nos especifica en ese 12, entendiéndose cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, un despacho contable, bueno, podemos hablar de miles de casos, pero lo estás mencionando, Mario, pero el despacho contable, ¿es especial o no especial? Pues o sea, ¿se tiene que registrar? Es que sí es especializado, pero yo creo que no me debo de registrar porque yo no pongo a mis contadores a disposición de la otra empresa, a mis colaboradores. De la misma manera, como te señalo, la actividad que haces es especializada, claro está que lo es, pero no pones a disposición a tu gente de tus clientes. Oye, Mario, en un contexto general, ¿cuántas leyes se modificaron en esta reforma? Miren, hubo varias modificaciones que vendría siendo Ley Federal del Trabajo, que se modificaron varios artículos, 12, 13, 14, 1004, donde están establecidas unas sanciones, se modificó la Ley de Seguro Social, se modificó la Ley de Infonavit, se modificó la Ley de Impuesto sobre la Renta, se modificó el Código Fiscal de la Federación, que al rato que hablemos de ello va a ser un punto interesante, se modificó la Ley del IVA, y pues bueno, otras 12 adicionales, que es una referente al Estado y otra un reglamento de la Constitución, pero en todo ese contexto fueron las modificaciones que se hicieron para establecer estos mecanismos. Richard, ¿quieres preguntar algo? Sí, y por ejemplo ya para posicionar y para vender la idea de estos cambios, de estas modificaciones a la ley, ¿qué beneficios conlleva para los trabajadores? Ay, Richard, me acabas de hacer una pregunta interesante y que probablemente... O incómoda. Incómoda, claro, sí, muy incómoda. Fíjense que yo creo que va a haber contrapesos, ¿no? Por supuesto que va a haber empresas que te van a ver obligados a registrar a sus trabajadores, porque algunas no los tenían, no entiendo cómo va a haber empresas que operaban sin tenerlos, o con tener pocos trabajadores, ¿no? Se van a ver obligados y eso va a permitir que mucha gente pueda tener acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda y un salario registrado como debe de ser, con un contrato, etcétera. Pero a la par también existen empresas que no van a poder, porque esto te genera un sobrecosto. Te genera un salario que tienes que pagar, más la seguridad social, más el informismo, ciertas cuestiones que probablemente su economía no se los permita, y entonces sabemos de casos que hay empresas que están limitando la contratación, haciéndose más eficientes, vamos a decirlo así, y entonces también vemos o observamos que puede haber o habrá o ya está existiendo algunos despidos en la gente. Estas reformas, viendo el objetivo de las autoridades, y las reformas son para tener algo positivo, ¿no? Y estas reformas, fue para eliminar ciertas prácticas que no eran correctas o indebidas. ¿Qué tipo de prácticas serían estas que se estaban haciendo? Otra pregunta incómoda, pero bueno, vamos a... Para eso te traigo. Vamos a denominar el programa incómodo. Lo que sucede, muchachos, es que había prácticas, vamos a ejemplificarlo de esta manera. Subcontratar personal, vamos a decir, yo en mi empresa o en muchos empresarios su mayor problemática es contratar personal, capacitarlo. Perdón, Mario, perdón porque te interrumpa, ya nos vamos a pausa. Arrancamos con el bloque, seguimos con esta pregunta. Claro que sí. Incómoda, como gusto. Adelante. Nos esperamos el siguiente bloque. Perdón, Mario. No te preocupes, está bien. Continuamos en Industria Activa.
Estamos de regreso aquí a nuestro programa Industria Activa con el tema reforma aprobada del outsourcing. Mario, perdón por la interrupción tan abrupta que te hice, pero regresamos a las prácticas indebidas que se tenían antes y que con esta reforma pues se intentan eliminar. Gracias, Chava. No te preocupes, entendemos que siendo un programa en vivo pues pueden suscitarse algunos temas. Pues bien, miren, voy a explicar primero qué es la subcontratación o qué era la subcontratación. No está prohibido que tú, vamos a poner, yo tengo personal y Heller me lo pide y le pongo trabajadores de mantenimiento, trabajadores de limpieza, trabajadores de todo tipo que se puede hacer. Claro está que lo que cubríamos o buscábamos en esas que hacían la subcontratación bien, le llamábamos pura o real, pues se pagaba todo. El sueldo total del trabajador, la seguridad social, informe, y todo se cubría de manera correcta, pero se hacía a través de un tercero, ¿no? Yo te ponía el personal, me pagabas el servicio y le pago a mi gente. ¿Qué sucedía en ese caso? ¿Qué se veía afectado? La PTU de los trabajadores, ¿no? Porque pues yo colocaba trabajadores en Heller y en otros tantos lugares, ¿no? En muchos lugares. Por lo tanto, pues esa utilidad se repartía entre muchos y se dilapidaba, se volvía muy poca cosa. Lo mismo pasa con el esquema de las insourcing, que lo explico muy rápido, que en las charlas anteriores lo hemos comentado. Empresas que tienen todo su patrimonio crean otra empresa, pasan allá todos los trabajadores, pero inclusive les pagan todo. Toda la seguridad social, todo lo que tiene que ver al 100% de su sueldo. ¿Qué sucede? Pues se ve dilapidado el tema de la PTU. ¿Por qué explico todo eso? Porque había empresas que no tenían trabajadores o tenían pocos trabajadores o los contrataban con poquito sueldo y el excedente ubicaban a otra empresa que se le conoce práctica indebida y aquella les pagaba efectivos, sindicatos, asimilados, planes de vida, pensiones y tanta cosa rara que puedan ustedes interpretar. La reforma va dirigida, sin que así lo diga, a acabar con todos esos esquemas y que el trabajador esté en su planta de trabajo, en el lugar que lo debe de estar, el que lo contrató. Esa es la intención de esta modificación, cosa que no creo que vaya a suceder al 100%, cosa que no lo creo que vaya a suceder, y finalmente habrá que empezar a ver los escenarios y qué va a suceder a partir del 1 de agosto, cuando entren en vigor. Una cosa que no he comentado es que ahorita están en vigor las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Seguro Social, a la Ley del Infonavit, y a partir del 1 de agosto entran en vigor las de Código, Renta, IVA, y hoy te explico esas situaciones de distanciamiento en tema de fechas, y hacia adelante veremos qué repercusiones van a empezar a tener los empresarios, los trabajadores con esta modificación. Por eso es explicación. Oye, Mario, pero aquí hay muchas dudas en el ambiente. Entonces, las empresas, y va relacionado con lo que estás mencionando de trabajos especializados. Pero eso quiere decir que todas las empresas ya no pueden contratar en outsourcing para ciertas funciones. Ya no puedes hacerlo. Es inclusive desde ahorita. Está prohibido. ¿Eso no va a causar un ambiente laboral más despidos? Claro, insisto, en una de las preguntas que me establecían, oye, Mario, esta reforma se cacarea que grandes beneficios a los trabajadores se han generado. ¿Quién sabe? Habrá que ver el efecto, porque pues nadie está peleado con su dinero y el empresario quizá en su presupuesto, cuando vea lo que le va a costar, lo que le va a generar contratar un trabajador, pues quizá lo que busque es mayor eficiencia con menor personal. Y algunas que inclusive van a desaparecer. Muchas empresas de outsourcing real, de outsourcing puro, pues están prácticamente decidiendo mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? ¿Hay muchas en el país, empresas de outsourcing? Sí, Polulor demasiado. Hay las que son las top 10, que no sé si puedan mencionarlas para que la gente haga una referencia, y hay otras tantas que se generaron, se volvió también una forma de negocio, ¿no? Y no estaba mal, insisto, había cosas que no son malas, claro. No totalmente. El trabajar en outsourcing, Mario, ¿cuál era la afectación del empleado? Mira, regreso al punto lo quiero siempre hacer mención para que no darme a entender con el auditorio de manera errónea, sí. Porque aquí pueda pensar que estoy defendiendo un esquema que no, que al contrario lo satanizo demasiado. Hablemos de outsourcing pura e impura.
La outsourcing pura es aquella que te colocaba trabajadores. Pero inclusive, pues, chava, este trabajador va a costar X pesos de sueldo, más X de seguro, más Infonavit, más, ¿verdad? Se le cubría todo al trabajador. Así es. ¿Sí? ¿En qué se veía afectado el trabajador? Que en el tema llamado PTU, en las utilidades de la empresa, pues yo que te mandé esos trabajadores realmente iban a pagárseles muy pocas utilidades o nada. ¿Sí? ¿Pero qué la empresa de outsourcing no generaba utilidades? Sí, pero muy pocas, chava. Ok. Muy pocas porque también yo hice mi negocio también para yo ganar, entonces al final del día me pago también un sueldo, tengo que retribuirme yo que trabajo en mi propia empresa de alguna forma, ¿no? Entonces las utilidades serán muy chiquitas, muy poquitas, imagínate, reparte X cantidad de dinero entre 100, 200, 300, que había outsourcing que tenían 1000 trabajadores o más. Entonces se hacía muy, muy, muy baja, ¿no? Esa era la afectación principal, esa era la afectación real, que también sucedía en las insourcing. Había otro aspecto, Ricardo, Mario, que platicando con gente del medio, colegas, eran los famosos contratos temporales en esas empresas. Los contrataban 1 mes, 2 meses, entonces no hacían antigüedad, no cotizaban tantas semanas en el seguro, etcétera, etcétera. Que ese es otro de los esquemas que buscan también que no se generen. ¿Por qué? La Ley Federal del Trabajo refiere de manera muy clara que hay solamente 2 tipos de contratos, por tiempo determinado e indeterminado, nada más. De que habrá modalidades que en 2012 se crearon, será tema de otra discusión, otra charla, pero solamente hay determinados e indeterminados. Y hacer un contrato y de determinados hay por tiempo y por obra. Pero hacer esos tipos de contratos son muy complicados, ¿no? Pero sí es común en las empresas que el trabajador te dice, ¿no? O familiares que nos ha pasado, fíjate que me contrataron por 3 meses y después de 3 meses me dan otros 3 y luego después ya me dan la planta, ¿no? Pues la planta, el rosal o lo que, pues, sí lo mencionan y se sigue refiriendo, ¿no? No, señor, a usted lo contrataron. En este momento usted es un trabajador por tiempo indeterminado desde ahorita para toda la vida, ¿no? Esos contratos no son correctos. Lo que busca esta reforma es que eso se deje de hacer. Claro. Que ya no haya esa temporalidad, que el trabajador que inicia en una empresa, que no sea por tiempo o hora determinada, que insisto, es muy difícil establecerlo, pues es un trabajador por tiempo indeterminado para toda su vida, y está bien, es el derecho del trabajador. La realidad es que eso también asumo que va a ser muy complicado. Si las empresas lo hacían como práctica, pues se va a seguir haciendo. Ojo, no lo estoy avalando, simplemente estoy diciendo que son prácticas que se buscan erradicar. Claro. ¿Sí? Y ya nada más para aclarar, la outsourcing impura es aquella que le paga a los trabajadores esquemas que son muy agresivos, les pagan efectivo, les paga, insisto, sindicatos, asimilados, mínimos vitales, un montón de barbaridades. No buenas prácticas. Malas prácticas indebidas que sí las conoce también Hacienda, que no las avalo, no las estoy protegiendo de antemano. Claro. Lo que he señalado es que la outsourcing pura es la que de alguna manera va a desaparecer, va a sufrir y lo están viviendo ya ahorita esos empresarios. Richard, ¿quieres comentar algo? ¿Preguntar? Sí, Mario, hablando del tema de prácticas indebidas, ¿y qué sucede o qué procede y qué sanciones habría? Porque siempre se buscan los resquicios para darle la vuelta a estas leyes. Cuando se contrata a alguien para una tarea en específica, especial, que no es esencial para la industria, pero realmente lo estás ocupando con otro perfil, con otra área de trabajo. ¿Ahí qué procede si incurren en esa...? Richard, fíjate que no lo había pensado, me has dado una idea de negocio en este programa. No, ya nos lleva comisión, por favor. Esperemos que la comisión no sea alta, ¿no? Richard, fíjense que lo que estás mencionando puede suceder, que realmente se contrate un servicio especializado para un personal de vigilancia y realmente lo ocupes en el proceso productivo. No lo había pensado, puede pasar. Hay de esa empresa que se atreva a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y pues tendrá que tener demasiado cuidado. No es algo que podamos avalar que... Más bien ya dices ideas para auditoría, sí, Richard. Hombre. A ver si no piensan que como vives juzgas. Lo que pasa es que en esa temática, esta reforma también le está dando un peso específico y mucho poder a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sí. En inspecciones, revisiones, que ya las hacían, seguramente va a haber ahora más para vigilar que efectivamente las buenas prácticas sí se hagan, lleven a cabo.
Ok, Mario, mira, para seguir con el tema y para nuestro auditorio, la parte esencial que se ha hablado en programas pasados y en este mismo es el trabajo especializado u obra especializada. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda un minuto antes de irnos a corte, Mario. Sí. ¿A qué registrar este servicio especializado? ¿Eso dónde, cuándo, cómo, qué? ¿Cuál es la guía que nos puedes decir? Ok, si me alcanza el tiempo, mencionaba al primer inicio del primer bloque que corren 30 días naturales a partir de que se dio a conocer este decreto modificatorio. Y por lo tanto, tendremos que esperar a finales de este mes de mayo que se cumplen los 30 días naturales, insisto, para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos dé a conocer esos lineamientos de cómo registrarnos, qué nos va a pedir y dónde lo debemos de hacer. Es decir, a estas fechas, No estos lo tiempos, sabemos todavía. Todavía no sabemos, todavía no podemos qué plantear, qué estrategia tomar, si continúo con mi compañía de outsourcing o no. Lo que debemos de tomar en cuenta en este momento es que yo no voy a poder hacer o no debería poder estar ahorita subcontratando personal que esté vinculado a mi objeto social o a mi actividad preponderante. Claro, Es muy decir, bien. no puedo contratar gente para lo que me dedico. Correcto. Ok. Muy bien, Mario, Ricardo, vamos a corte y nos vemos en el siguiente bloque para seguir platicando del outsourcing. Gracias. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Bienvenidos, auditorio, a nuestro tercer bloque de nuestro programa Industria Activa con el tema de la reforma aprobada al outsourcing con nuestro flamante invitado, el CPCIMNI, Carlos Mario Mejía. Mario, estábamos platicando que la parte esencial, por lo que ya empezando a dar conclusiones para nuestro auditorio y nos vayamos concentrando en estos, es el outsourcing. Será permitido y funcionará exclusivamente para trabajos o servicios especializados. Servicio especializado u obra especializada. U Chava, obra especializada, tal cual como lo dices. Y para esto tenemos que registrarnos en ciertas plataformas que al día de hoy todavía no están publicadas por parte de las autoridades. Y hasta entonces no podemos hacer nada, sino esperar 30 días naturales. ¿A partir de qué día? ¿Del 23 de abril? Del 24 de abril. Del 24 de abril. Y entonces sí empezar a hacer todo el protocolo, todos los procedimientos. Preveniendo un poquito a nuestro auditorio y no tampoco, porque hay un factor, Mari, y lo hemos platicado en el medio, es posiblemente se posponga las aplicaciones de la misma, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias si no lo hacemos como tal? No, lo que pasa es que en este momento ya no podemos hablar de que algo se vaya a posponer. Realmente la misma disposición en los transitorios, que explico muy rápidamente que es un transitorio, son aquellas, digamos, reservas que se hace la propia ley para que se establezcan ciertas cosas, ¿no? O operen ciertas cosas. Entonces está prohibida la subcontratación, a menos de que sea un servicio especializado que no esté vinculado a tu objeto social o a tu actividad preponderante. Si yo hago un servicio especializado, necesito registrarme ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este momento no conozco los lineamientos, la ley te dice, le doy 30 días naturales a la Secretaría de Trabajo para que publique los lineamientos. Es decir, los formatos, quiénes, cómo y cuándo podrá hacerlo. Vamos a suponer que eso ya se dé, bueno, no vamos a suponer, debería de darse a finales del mes de mayo, ¿no? En esa última semana. Sí. Se publican los lineamientos. Mario Mejía SSB, Servicio Especializado, tendrá que ir a solicitar ese registro. Me contrata una empresa, vamos a decir que se dedica a hacer, como en tu caso, mantenimiento industrial. Requieres personal de vigilancia. Yo te lo puedo dar, Chava, me vas a pedir ese registro. Me vas a solicitar ese registro como un requisito que necesitas para poder contratar mi servicio y yo poderte suministrar ese personal especializado. ¿Sí? Y si no lo hago y me empieza a dar ese servicio, los dos vamos a incurrir en faltas. Estamos ya cayendo en diferentes sanciones porque en un momento dado de que yo no pague la seguridad social de esa gente que puse a tu disposición, entonces eres responsable también de las cuotas que se dejaron de pagar de esos trabajadores.
Y aparte, esta es otra cuestión también importante, de una vez ya lo tomo por la pregunta, el 31 de agosto entran en vigor, he comentado durante la charla que han entrado de manera parcial estas disposiciones, el 1 de agosto entra en vigor lo que sería la ley de impuesto sobre la renta, código fiscal e IVA. El importante aquí es código fiscal, en el 15D nos establecen que el haber contratado, Chava, Ajá. Richard, el haber ustedes contratado un servicio especializado de alguien que no está registrado, entonces es no deducible y el IVA no acreditable del servicio que yo les facture. O sea, esa va a ser la parte de las consecuencias. Es parte de las consecuencias. O asimismo también el hecho de que yo me dedique a la subcontratación y contrates, ¿sí? Personal que no debe, que esté vinculado al objeto social o a la actividad de la empresa. Entonces, ya viene esa temática de una sanción en código fiscal de que es no acreditable el IVA y no deducible, ¿sí? Situaciones que va a tener tintes de ¿por qué me quitas el derecho al trabajo? Claro. Ya habrá que ver Claro. temas con los abogados, si es que podrán ampararse, va a ser debatible, qué va a suceder porque ya hay una limitación expresa, ¿no? Hay algo que no me queda claro, lo has estado mencionando, Mario, pero te lo voy a hacer una pregunta directa. Adelante. En el sentido de, así como va a haber lineamientos para registrarse, va a haber una lista que es un trabajo especializado. Cuando yo cheque, donde tú me digas, mira, mi trabajo es este, estoy categorizado como tal. Es que fíjense que es el problema muchas veces de que las leyes tenemos que interpretarlas y tener que, al no haber una definición clara. Específicamente no tenemos en ningún lugar definido qué es un servicio especializado, qué es una obra ¿Y especializada. no va a haber? Tendría que haberlo. Les comento que se dieron a conocer de manera transitoria los lineamientos, pero no se entendía qué era ese concepto de servicio especializado. Ayer desaparece esos lineamientos transitorios, Ajá. no oficiales. Quiero pensar que el eco fue muy grande, que dijeron le estamos regando, vamos a bajarlo. Tendrá que haberlo, algo que nos defina ciertas cosas, ¿no? Pero les puedo decir en un momento dado, regreso al ejemplo inicial. Por supuesto que tus trabajadores son gente especializada. La pregunta es aquí, con base en el 12 de la Ley Federal del Trabajo, ¿los pones a disposición de tus clientes? ¿Sí o no? Y yo considero que bajo ese sería el lineamiento para establecer si estás en esta situación de solicitar el registro o no. Pongo el ejemplo más sencillo. Ocupamos servicio personal de vigilancia. Vas con una empresa especializada certificada en vigilancia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo ponen a disposición mía? Porque yo le digo al vigilante, cúbrete esa puerta, va a venir tal persona, recíbela de esta manera, cuidado con tal. Eso ya lo puso a disposición mía. Eso es lo que ahorita también tendríamos que ir viendo si es que no nos dan una definición. Regreso al punto, por ejemplo, del tema de los despachos, de las firmas contables, que muchas veces en una auditoría yo pongo a mis colaboradores en la empresa porque ahí es más fácil que ahí hagan la auditoría, pero no están a disposición de ustedes, no está a disposición del cliente, va a hacer su chamba. Claro. Y es un servicio especializado, por supuesto que la contabilidad es un servicio especializado, pero no caería en este rubro. Cada caso va a ser particular, cada caso se tienen que sentar a definir si efectivamente caemos en esta obligación. Ese es un gran problema que trae esta disposición. Tenemos que con lupa determinar si efectivamente estamos subcontratando o no, o si somos especializados o no para solicitar ese registro. Me imagino, Mario, bajo lo que estás platicando, puede haber escenarios donde, bajo los lineamientos que se van a poner, las empresas que dan esos trabajos especializados y no sean categorizados como tal, va a haber manera de pelear, de argumentar, que sean categorizados como tal. No sé si me expliqué la pregunta. Es que eso va a suceder, Chava, en el momento en el que, por ejemplo, lleguen a tu empresa las autoridades que se involucran en todo esto, léase Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, a través del SAT, Seguro Social, Infonavit, Secretaría del Trabajo. Son las que te pueden revisar en este contexto. Señores, que usted subcontrató a HM3. Sí, pero no es servicio especializado. Pues para la autoridad sí. Entonces tendré yo que venir a decir, oye, espérame, no
No, porque tenemos un contrato donde yo lo que le hago es el servicio de asesoría, de la contabilidad, de la auditoría, pero no jamás está a disposición de Heller o de Salvador o de X. Oye, Mario, pero para evitar eso, pero supone para eso vas al registro, ¿no? O sea, yo puedo pegar mi registro. Claro. Para evitar esos temas, se entiende que lo que tenemos que definir es aquellos que pudiesen, lo voy a plantear de esa manera, que yo no lo soy, pero vamos a suponer que me considero servicio especializado. Tengo que ir a solicitar el registro y esperar que me lo otorguen porque así me consideren que lo soy. Entonces, en ese sentido, ya poder prestar ese servicio. ¿Sí? Correcto. Pero ¿quieres comentar algo? si Salvador va como Heller, digo, hay que poner el nombre al ejemplo, él puede ponerse como especialista para gente de trabajos muy específicos o tiene que ser realmente un outsourcing. No, en mi opinión, por supuesto que sí. Sí, porque en un momento dado, Salvador, insisto, lo que hace es servicio especializado. Y vamos a suponer que en ese temor de que al rato también sus clientes te lo exijan, porque puede suceder, Claro. vas, lo pides y te lo otorgan. Pues bueno, ya tendrás un atenuante de decir estoy haciendo bien las cosas. Pero, como aquí hemos platicado, yo considero que no, porque no pones a disposición a tu gente, ¿no? Ahora, Mario, y si queremos evitar, y si si este tipo de compañías se registran, Mira, hay una consecuencia, ahora sí que hay una consecuencia de hacerlo correcto o de registrarse. No, la realidad es que tendremos que esperar a que la Secretaría de Trabajo, vamos a suponer que le diga a Heller que sí, a HM3 que sí son especializados. Pues bueno, ya tienes simplemente una palomita más para Claro. venderte, ¿no? Vamos a decirlo en ese sentido, pero no tendría por qué sancionarte posteriormente, dado que la misma autoridad te consideró que si eras un servicio especializado. Pero no hay un efecto negativo al registrarse. En mi opinión, no lo habría. Pero tampoco serán considerados outsourcing. Es que si ya te registraste Exacto. pues, y vas a hacer esa temática, entonces sí, ya caes en ese supuesto. Ahora, a lo mejor son preguntas ya muy detalladas y profundas. Al declararte outsourcing, ¿qué consecuencias hay? En contra de lo que estoy trabajando como una empresa normal, de trabajo especializado. ¿Me expliqué la pregunta? El declararte outsourcing, el que digas que tú lo eres, que eso lo vendría a estar estableciendo desde el objeto social de la empresa que se dedica a ello, sujetarte a los lineamientos para que puedas otorgar un servicio especializado. Es el único que puedes hacer. Pero no tengo efectos fiscales, de deducibilidad, de razón social, de perfil de empresa, de objeto de empresa. Sí, insisto, tendrás que demostrar que lo que tú das en subcontratación, te subcontratan es para hacer un servicio especializado. ¿Sí? ¿Y qué responsabilidades tienes? Pues bueno, que tienes que pagar la seguridad social de tu gente. Claro, la pagamos, Todas las o sea, cosas sí. que van en ese sentido. Y si no lo haces, pues entonces estás vinculando responsabilidad al que te contrata. Y tienes que registrarte porque eso te lo van a pedir. Y tendrás también que como empresa que es outsourcing, lo que mencionaba Richard en el primer bloque, tendrás que presentar avisos cuatrimestrales al Seguro Social de los contratos, de la información de con quién estás trabajando. En Infonavit también de manera cuatrimestral, que se dice la misma disposición que la página de Infonavit pondrá la información que debe de subir. Y para impuesto de la renta también información. Muy bien, Mario. Voy a seguir con esta pregunta. Todavía tengo ciertas dudas. Lo vemos en el último bloque, Richard, Mario. Claro que sí. Que auditorio no se vayan porque está interesante. Mucho. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Querido auditorio, regresamos a nuestro programa Industria Activa con un tema que necesito estudiarlo más yo también, que es la reforma del outsourcing. Mario, te preguntaba en el bloque anterior, en un perfil de mi sector, que es el de venta de maquinarios, brindamos venta de maquinaria, venta de servicio y venta de refacciones. Hablando del venta de servicio, está el riesgo, la incógnita, la duda si va a ser un trabajo especializado o no, si se va a aplicar como outsourcing o no. ¿Qué implicaciones voy a tener yo bajo regulaciones, información, impactos de impuestos, de declaraciones y con los otros dos perfiles, venta de maquinaria y venta de refacciones?
Ok, bien. La empresa ya tiene ciertas obligaciones establecidas de antaño desde su registro. Si en un momento dado, que insisto, yo considero que no, pero fueras a buscar el registro, te lo otorgue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces en ese momento también te estarías adquiriendo las obligaciones de presentar información cuatrimestral a Seguro Social, a Infonavit y también para efectos de impuesto sobre la renta de aquellos que te contraten. ¿Sí? O que ocupen el personal de Heller en ese sentido. ¿Qué obligaciones son en específico? Ante Seguro Social presentar datos del contrato y cierta información establecida en esa disposición. Infonavit pondrá en su portal de la página de Infonavit los requerimientos que requiere, la información establecida, que ya en su gran mayoría casi lo mismo, cambian algunas cuestiones. Pero para tus clientes te van a pedir el registro. Sí, porque ya lo hiciste, te van a solicitar los FDIs de la nómina de los trabajadores, el pago de la seguridad social y el pago de Infonavit. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan también sustentar el día de mañana que contrataron a una empresa de servicio especializado. Se ciñen a esas obligaciones tanto uno como la otra, ¿sí? Okay. Por eso, insisto, va a ser muy delicado y muy fino el hecho de que la Secretaría de Trabajo a quienes les va a otorgar ese carácter de especializado. Y hablando mis otros dos, perdón, no mía, también de la competencia y del sector, ¿la venta de maquinaria o equipo y la venta de refacciones va a haber alguna afectación? No debería, porque eso es parte de tu objeto, es parte de lo que tú haces todos los días. Si bien es máquina especializada o maquinaria especializada, no es parte de un servicio, es una venta. Correcto. Eso no tendría que verse afectado. Muy bien. Richard, ¿quieres comentar algo? Consecuencias de no registrarse en tiempo. Entiendo que, bueno, no sería deducible de impuestos el hecho de vender o contratar un servicio. Sí, el hecho, Richard, de que se contrate un servicio que esté vinculado a tu objeto social o a la actividad preponderante de la empresa será no deducible a partir del 1 de agosto. Okay. Ahora, el hecho de que contrates a alguien que no se registró, pues también sería no deducible. ¿Qué va a suceder también ahorita? ¿Qué plazos se están corriendo ya? Mencionaban los 30 días naturales para que la Secretaría de Trabajo dé a conocer los lineamientos de quienes van a solicitar el famoso registro, que hemos ocupado gran parte del programa en ello. Pero también empiezan a correr ahorita, ya están corriendo 90 días naturales para que aquellas empresas que tienen que regresar a los trabajadores a su lugar de origen, que estaban subcontratados en un lugar o que estaban en la famosa insourcing, hay que regresarlos a su lugar de origen. Tenemos que hacer algo que se llama sustitución patronal. Tenemos que ir ante Seguro Social a presentar una FIL 1 donde señalamos la sustitución patronal. Tenemos que entregarle por escrito a los trabajadores que se respeta sus derechos que ya tenían desde que estaban en la outsourcing o la insourcing, así como su antigüedad, para que pasen a la nueva. ¿Qué sucede si en estos 90 días no lo hacemos? Entonces entra el 41 de la Ley Federal de Trabajo nuevo, donde señala que para efectos de la sustitución patronal, pasados los 90 días si no lo hicimos, para que exista, los bienes de la insourcing o del outsourcing deben de pasar a la empresa de origen. Entonces es conveniente que ahorita en estos 90 días se hagan todos los cambios pertinentes. A ver si te entendí bien. Yo tengo mi empresa. Tengo trabajadores de una compañía outsourcing trabajando en mi empresa, en mi actividad productiva. Eso es una insourcing, porque los tengo acá. Eso es una outsourcing. Una outsourcing. Lo que estás comentando es que yo ya debo, esos trabajadores, ¿qué pasa con los trabajadores? Deben de pasar ya contigo, ya deben de pasar a Heller. Pongamos el ejemplo un poco más tangible entonces, con esto ya explico varias cosas. Ajá, sí. Heller no tiene trabajadores, Así es. vamos a pensar, ¿no? Que sí tenemos. Y que sí tienen, sí, hay que aclarar que sí, que es una empresa registrada y bien establecida y que cumple todas las disposiciones. Entonces, pero vamos a suponer que tienes tu insourcing o subcontratabas a través de outsourcing, ¿no? Entonces, ahorita ya se están corriendo los plazos para que los trabajadores los asumas tú, los asuma la empresa. Yo los debo... Obtenga su registro patronal y tenga sus trabajadores en la empresa registrados por la propia empresa. Traerlos de la outsourcing o traerlos de la insourcing. ¿Y debo de respetarles antigüedad? Los derechos que generaron allá, vamos a suponer que les dabas 20 días de aguinaldo y vacaciones y teléfono, no sé, tantas cosas, los derechos se los tienes que respetar hacia la empresa, íntegros, y así como la antigüedad. A ver, tengo una pregunta. ¿Los derechos de la empresa de outsourcing?
Los derechos que le dio aquella, los derechos laborales que ya generó. Del outsourcing, pues. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa si se contraponen los que tengo en Heller o en la empresa? Si, por ejemplo, allá les dan 20 días de vacaciones y acá les dan 15 días, o aguinaldo, allá les dan 30 días. Es que acá. tendrás que ceñirte a los derechos que ya generó. Pero yo voy a tener en mi empresa desigualdad y eso también no está aprobado por la ley. Bueno, recordemos aquí en este punto lo que estamos hablando. No, sí, lo que la ley te obliga es a dar al menos 15 días de Eso sí. aguinaldo. ¿Sí? Pero si allá les dan 20 días y yo 15 días, A esos que te trajiste para acá les tienes que dar 20, porque pues ya los tenías, ya tienes que respetar los derechos que generó en la otra. ok, pero ya en la empresa voy a tener unos de 20 y unos de 15. Pues Y eso eso está- tampoco está de acuerdo a la ley, hasta donde tengo entendido. No puedo tener desigualdad en mis trabajadores. No, es que esto pueden algunos generar un derecho diferente a otro. por Eso no hay problema, antigüedad. eso cambió, digo, pues no estoy actualizado. En ese sentido no habrá problema. Ok, ahora, ¿qué pasa si digo, sabes qué? No puedo. No puedo contratarlos. Pues es lo que va a suceder, chava, que esta disposición que en un momento dado busca ayudar y generar derechos a los trabajadores, va a haber empresas que van a decir no puedo. Está muy bonito y está bien el espíritu de la ley, pero no, los costos me rebasan, entonces tengo que ser más eficiente con menor personal. Y ahí, por ejemplo, Mario, Los tendrás que liquidar, ¿Quién los va- es lo que iba a preguntar. ¿Quién los va a liquidar? Exacto. los tendrás que liquidar tú. Pero, ¿pero por qué? ¿Qué no debe aplicarse todavía la ley En de, un momento de la dado, empresa de outsourcing? en un momento dado la outsourcing, pero ahí también puede haber un tema de responsabilidades. Porque el outsourcing te va a decir, oye, ¿yo de dónde las liquido, no? Esos son los problemas que se suscitan ahorita. Sí, pero, Ricardo, pues son leyes al día de hoy, ¿no? ¿Por qué me van a aplicar algo Claro. que apenas está Que no sea implementado? retroactivo, dices El, tú. el trabajador en un momento dado que se vea limitado de su trabajo por este tipo de situaciones, lo que va a hacer es demandar, ¿sí? Va a solicitar que alguien le pague. ¿Y a quién conoce? Conoce a tu empresa y conoce al outsourcing. Y Ajá. entonces, Secretaría de Trabajo va a dilucidar quién de los dos le paga. Claro. ¿Sí? Ah, mira. Ya. ¿Y hasta dónde se van a ir? En tu experiencia o... A alguien de los dos tendrá que pagarle su liquidación. Él no es responsable el trabajador que ya no se pueda seguir con el esquema. Alguien tendrá que cubrirle sus derechos. ¿Sí? Aunado a todo esto, aquellas empresas de outsourcing, porque también hubo modificaciones en Seguro Social, las empresas que se dedicaban al outsourcing puro tenían algo que le llamábamos multiclase, diferentes grados de diferentes registros patronales y podían registrarse en las 5 clases de riesgo de trabajo que existen. Esto va a desaparecer para que todas las empresas tengan solamente una clase, para que se registren en la clase que les corresponde. Esto terminados esos 90 días, también el Seguro Social va a dar de baja esos registros patronales para que las empresas generen sus propios registros con los riesgos de trabajo que les corresponde. Oye, Mario, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo crees que se venga con todo esto que nos estás platicando? ¿Sí se va a poner interesante? Y yo creo que es un tema que la verdad en esta hora no alcanzamos a abarcar en la totalidad. En la sesión de fiscalistas tuvimos una charla de 4 horas y media y tampoco acabamos, ¿no? Son muchos ejemplos, son muchas Sí. aristas que tiene. Y también hay un tema que les quiero comentar que no se me vaya, porque ya también muchos trabajadores, ayer recibí una llamada de algunos patrones, oye, que ya tengo que dar 90 días de aguinaldo. Eso es una falacia, ¿no? Que se le ocurrió al personaje que tenemos desgraciadamente como responsable de esta administración decir en una de sus noticias, hemos logrado que los trabajadores ya tengan 90 días de aguinaldo, de PTU. Eso no es cierto. El artículo 9 de la Ley de Impuesto de la Renta que no fue tocado es el que determina el monto de utilidades que debe de repartir una empresa. Sí, ¿cómo vas a repartir lo que no tienes? ¿O no has Exactamente. generado? El 123 del F del Trabajo es el que te define cómo lo vas a repartir con base en los días de vengados de trabajo y en el pago de sueldo. Una mecánica de determinar. E incrustaron en el 127, en su fracción octava, incrustaron una redacción que señala que el límite máximo a ganar de PTU de un trabajador sea de 3 meses. O el promedio de los últimos 3 años, el que resulte mejor. No dice que tiene derecho a 90 días o a 3 meses de salario. Espero no encontrar mi cabo rayado ahorita que salga de la estación. Perdón, trabajadores, no dice así. Es una mentira lo que está pululando y corriendo. Ayer varios empresarios me llamaron un cuanto tanto preocupados que también empiezan a conocer la disposición. Oye, que tengo que dar 90 días. No, por supuesto que no.
quítales esa mentira de una vez porque Claro. va a generar encono entre la Oye, gente. Mario, ya casi nos queda un minuto, pero definitivamente, Ricardo, tenemos que tener otro programa relacionado con esto. De acuerdo. Y sí me gustaría, Mario, que nos avisaras en qué momento ya están bien publicados la categoría de especializados, las normas, cuándo y dónde. Y sí me gustaría, lo has mencionado en varios programas, hay otras áreas que deben estar involucrados en este tema, que es recursos humanos. Entonces vamos a hacer un panel en las diferentes áreas, hablar aquí en un programa sobre esto, hacia dónde vamos, ¿no? Estás hablando de la parte contable, fiscal, falta ver recursos humanos. Yo creo, si me lo permiten y si con todo gusto, si me vuelven a invitar, por aquí andaré. Tal vez ya en junio tengamos más claridad de estos aspectos y podamos hablar más a detalle sobre algunos otros temas. Bueno, es que en 30 días. Bueno, es que sería a finales de mayo. Sí. Sí, claro, sí, yo también dije, pues Perdón. se me están yendo, ¿en qué me estoy? Muy bien. Pues gracias, auditorio. Nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias a Mario todos. Richard. Saludos. Buen fin de semana. Gracias, Grupo Imagen. Gracias. Imagen presentó Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Gracias por su compañía.